Cuéntanos cuántos o qué libros inéditos deja en tu casa en este momento. ¿Qué libros tienes ahí en tu gaveta de editor? En primer lugar está este libro que lo tituló en un primer momento Los amigos descontados, un poco... La continuación de Los amigos contados, ¿no? Aquel Amigos contados. Que luego el año pasado escribió 2 o 3 semblanzas de, bueno, pues de su círculo de amigos, que luego lo tituló, me mandó y me dijo, quiero que se titule Primer Mare Magnum. Hombre, ese título parece de Jorge Guillén, ¿no? Primer Mare Magnum. Luego, recuerdo que veníamos cuando estuvimos presentando los cuentos de San Cayetano en Barcelona, pues cruzando los Monegros a la altura de, bueno, pues de la Almolda, de donde creo que era su madre. Una de sus abuelas, no su abuela. Su abuela, sí. Una de su abuela, sí. Pues me empezó a contar, bueno, una cantidad de historias tremendas, ¿no? Y le digo, joder, pues esto lo tienes que escribir. Un poco sería los cuentos de San Cayetano, pero la versión rural, ¿no? La versión del desierto, ¿no? Exacto, todas las historias que él había oído allí en Belchite. Y empezó a escribir escribió un primer relato que se titula Mi padre cura, ¿no? Que ese me lo mandó. Y luego está, por ejemplo, este que estaba comentando Félix, que era asesinato... De la calle... En la calle Bogiero. La Bordeta estaba siempre haciendo libros. Muchos de ellos los tenía él dentro. Y cuando estaba cerca de alguien y ese alguien le decía, ahí tienes una historia, la Bordeta, que no era nada perezoso para eso, se ponía a escribir y escribía. Entonces te lo mandaba. Él ha sido muy trabajador. Él nunca ha dejado de escribir, sin embargo, siempre lleno de cuadernos. Siempre se presentaba, incluso lo hemos dicho muchas veces, como un vago, ¿no? Pero era un vago realmente trabajador, ¿no? La verdad que si se hiciera la obra completa de la Bordeta habría más de una sorpresa, porque él no dejó de escribir, pero desde la revista del colegio, desde San Pras Arana, que era la revista del Colegio Santo Tomás, hasta el último día. No ha dejado de escribir artículos y jamás ha dejado de escribir. Y yo creo que era la persona menos perezosa para escribir que había. Y no le costaba nada, lo hacía, escribía y contaba. Y tenía todo ese mundo del que habla Raúl, que de repente te contaba una historia y decías, pero si ya tienes una historia. Y él no se había dado cuenta de eso y se ponía a trabajar, ¿no? Bueno, eso lo cuenta, por ejemplo, en su último libro, que tú le dices, que realmente eres como su animador, ¿no? Su animador oficial. Tú le dices que todas esas historias harían un libro, ¿no? Y hay un momento que realmente escribe regular, gracias a Dios, no solo por el cáncer, sino por la necesidad de contar cosas que nos cuenta de viva voz, pero que nunca han pasado al papel, ¿no? Hombre, es que era un narrador oral estupendo. En su caso se combinaban las dos cosas, ¿no? Era un gran narrador oral, le encantaba contar historias. Cuando ibas por ahí con él en el coche, nunca dejaba de hablar, o sea, te hablaba de infinidad de cosas, parecía que hubiera tenido 3 o 4 vidas paralelas. Esa infancia rural de la que hablaba Raúl, pero es que luego la infancia urbana y la vida cultural y la vida... O sea, le daba mucho de sí. Entonces, él luego lo que hacía era trasladar algunas de esas historias al papel. Y desgraciadamente hubo algún momento en que, dadas las circunstancias editoriales, sobre todo, no tenía un editor con el que publicar sus libros, eso le retraía más y hacía que escribiera menos o que su esfuerzo inicial no acabara tan bien. El hecho de tener un editor, por ejemplo, que Raúl fuera su editor, le animaba mucho, saber que le podía mandar el libro, que después le podía mandar un correo y decirle no, que no lo publico. Tal, esa relación, ese vínculo, él lo echaba mucho de menos. Y ahora, al ver el recuento de los libros que ha hecho Pepe Melero en su casa, se ve, ¿no? Siempre en publicaciones pues muy raras, muy esquinadas, en editoriales, pues porque a lo mejor el editor era amigo suyo. Pero la Bordeta no tenía esto de hacer una vida literaria, ¿no? Y eso le perjudicó como Oye, yo quería sin preguntaros, ese hombre que tiene tantas historias, hay una cosa que yo creo que le marca mucho, y sobre todo se ve claramente en este libro que tú has preparado, Tierra sin mar, y que tú has editado, que es todo el universo de la infancia, del colegio, el mercado central, el Ebro, ¿no? Contadme un poquito cómo eso, de alguna manera, es como, digamos, su arsenal, ¿no? Casi de vidas reinventadas constantemente, ¿no? No sé quién de los dos... Yo creo que él tuvo una suerte de niño muy grande, que estaba en un colegio, y en ese colegio había otros muchos niños y había una vida que le permitía a él vivir dentro de esa estructura, de esa ballena varada al lado del mercado central, pero le permitía tener muchas vidas con mucha gente. Y eso se nota. Esa oralidad que él tiene le viene de haber estado siempre rodeado de historias. Ese mundo rural, en el Colegio Santo Tomás estudiaban los niños con un poco de dinero de los pueblos que venían aquí. Jesús Moncada, por ejemplo, estudió en ese colegio, y como él otros muchos. Entonces, todo ese mundo rural que iba penetrando en la ciudad, Santo Tomás era un lugar estupendo para otearlo. Entonces, esos recuerdos infantiles suyos mezclan
por una parte sus vivencias, por otra ese mundo rural y por otra parte ese mundo urbano emergente, una Zaragoza que después de la guerra se empieza a convertir en una ciudad un poco rara, ¿no? Con la emigración, con tal. Y entonces, de ese germen, alimentado yo creo además por un imaginario de las películas italianas de posguerra, que se nota muchísimo, y que le viene muy bien, además, pues ahí germina eso, ¿no? Un poco eso, esto que dice Félix está claramente en Tierra sin mar, cuando hablaba ahora de esa imagen de la ballena del barco varado, que era para él el mercado central, pero sobre todo yo creo que también se ve con mucha potencia en Cuentos de San Cayetano, que es el libro que tú, bueno, que más veces se ha tenido que reeditar, ¿no? Sí. Hombre, él, José Antonio, era un tipo muy observador, ¿no? Y en el sitio privilegiado donde estaba precisamente el caserón del Colegio de los Labordeta, ¿no? Pues estaba el río, ¿no? O sea, con todo el trasiego, por ejemplo, de las navatas, ¿no? De las almadías, la gente que bajaba, que vivía todavía de cara al río, ¿no? Que bajaban allí a bañarse, ¿no? Los enamorados que por allí se ponían a meterse un poco de mano, ¿no? Luego todo el trasiego de la gente que venía tanto a comprar al mercado central, como toda la gente que traía, bueno, pues todas las provisiones, todos los productos allí a vender, ¿no? Luego, al otro lado, pues estaba la iglesia, ¿no? Entonces, pues muchas veces, por ejemplo, creo que recordar que en Los amigos contados al final, que hay una cosa que empieza a hablar del mercado central y empieza a hablar de las frutas, de la variedad de frutas que hay y de los alimentos y de los pescados, ¿no? Y un poco, yo creo que lo que le ocurre a él es eso, ¿no? Que él está allá arriba en las azoteas, ¿no? Y puede contemplar toda la ciudad y era un gran mirón, y sobre todo con ese aspecto que estaba comentando Félix, ¿no? Una visión como muy del neorrealismo, ¿no? de aquella época. Bueno, este libro es clarísimo. Félix, tú también decías, cuando se presentó el libro Creación, Compromiso, Memoria del Rol en el año 2008, ese gran homenaje, que Labordeta era esencialmente un poeta. Lo creo totalmente, y lo fue su primera actividad. Él ha venido muy marcado por la poesía, por su casa, porque ahí estaba su hermano Miguel, ¿no? Que ha sido para él su guía, su faro, ¿no? Que sería una palabra muy de Miguel. Y la poesía ha estado siempre dentro de él. La ha llevado a todas las actividades de su vida, incluso en el Parlamento español, en las Cortes, cuando tuvo que oponerse a la guerra, a la participación de España en la guerra de Irak, recitó un poema de su hermano Miguel y publicó ese poema en el Boletín Oficial del Estado. O sea, fue capaz de llevar la poesía desde los márgenes, desde las pequeñas colecciones de poesía zaragozanas, a la esencia del propio Estado, ¿no? Para desestabilizarlo desde dentro. Yo creo que con una vena un poco ácrata, humorística, que siempre le caracterizaba. Pero sí, la poesía yo creo que era la que mejor expresaba su modo de ser, porque en la poesía podía introducir el humor perfectamente. Tiene un libro de poemas que se llama Monegros, que es un territorio de Aragón que le marca especialmente y por muchas razones, y él le tenía un gran cariño, y en Monegros hay ese humor. Pero en su poesía también hay melancolía. Él era un hombre esencialmente melancólico. En su poesía también hay una forma de enfrentarse al mundo, de decir esto no me gusta. En su poesía está también una cierta afectividad que él en los últimos años creo que la canalizó mejor, pero que siempre, quizá por su gesto, quizá por su cuerpo, el bigote también, ¿no? Pues le tenía ese problema, ¿no? Pero que yo creo que en los últimos años canalizó muy bien. Y la poesía le servía para explicar perfectamente todo ese barullo que era Labordeta. Barullo en el sentido de muchas cosas, de mucha actividad, de muchas cosas que contar y de muchas ganas de contarlo, ¿no? Pues si os parece vamos a conocer un poco la visión de José Carlos Mainer, catedrático de literatura española en la Universidad de Zaragoza, que es también uno de sus grandes amigos y que fue el hombre que primero publicó una monografía sobre Labordeta. Esto es lo que le dijo, cómo valoró la trayectoria de Labordeta, lo que le dijo, como digo, a Ana Cristina Mancho. Allá nos vamos. Si José Antonio es fundamentalmente algo, es escritor. José Antonio empieza escribiendo poesía, yo creo que es el modo de expresión que le resulta más afín, y yo creo que fundamentalmente es un poeta. Cuando escribe las canciones, por supuesto que también, e incluso es un poeta cuando escribe novelas que son fundamentalmente la creación de una atmósfera intensa, y la intensidad es un don asociado a la poesía que José Antonio ha tenido.
figura, el lugar, digamos, que José Antonio ocupa en las letras aragonesas, es un lugar relevante. Pertenece a una generación de poetas profundamente morales, desgarrados, de una expresión atrevida y fuerte, no son poetas complacientes. Y en punto a lo que José Antonio representa en su totalidad, en su figura, por supuesto su lugar es absolutamente único. Fuimos creciendo en filas de dos en dos. Poemas y canciones. Recogía una antología que José Antonio hizo de su propia poesía y luego en la parte final están las canciones que cantaba. Desde el primer libro que publicó, Sucede el pensamiento, que es un libro de 1959, hasta un libro que es 35 veces 1, lo escribe en el momento en que cumple 35 años, y yo pienso que también recuerda a su hermano, que el primer libro de Miguel Labordeta se tituló Sumido 25, y ese 25 era el guarismo de la edad que él tenía exactamente cuando hizo el libro. Miguel para José Antonio fue muchas cosas. Fue una biblioteca, un consejero, fue el hombre que le acercó a una manera peculiar de vivir no solamente la literatura, sino también de establecerse, de sentirse, de mirar. Reconozco que para mí Niké, y para mi generación, era la otra parte de lo que no era la tertulia, era aquel café donde las familias merendaban. Pues yo era uno de los niños que merendaba con su familia en Niké, donde recuerdo que la repostería era excelente por todos los conceptos y hacían un chocolate estupendo. Sobre un barrio vacío como pues cruz. Este es el libro que estaba buscando, En el remolino. Yo pienso que mucha gente conoció por primera vez a José Antonio Labordeta como novelista gracias a esta novela. Es una novela terrible, muy faulkneriana, muy atmosférica. Es un crimen que se comete dentro de la guerra civil. Es una de esas novelas en las que el tiempo real en que pasan los hechos es quizá lo de menos. Es un recuerdo en el que se suman experiencias de la guerra que José Antonio había vivido de niño, que le habían contado y que tienen que ver con Belchite, pero que luego reactiva José Antonio cuando, muy tempranamente, cuando en su primera plaza de Instituto de Enseñanza Media, José Antonio vive en Teruel. Nos sentimos todos responsables de lo que entonces ocurrió, responsables y víctimas de una victoria, que no era precisamente la de quienes debían haber ganado, ni mucho menos. Si hay un adjetivo para José Antonio, más bien tendría que ser, me imagino, de esa personalidad suya, de esa gran creación suya que es su propia persona. Y yo creo que tendría que ser fiel, por ejemplo, porque lo ha sido a muchas cosas, y añadiría posiblemente otro, insobornable. Creciendo alrededor, rosa. Y acaban de oír a José Carlos Mayner con esa frase final, fiel e insobornable. Félix, él ha citado a Faulkner como maestro. ¿Quiénes serían para ti los escritores? Es una gran referencia y en el caso concreto del que hablaba En el Remolino. José Carlos Mayner, en el Remolino es clarísima. A él le gustaban algunos escritores mucho. Había 3 escritores que le gustaban mucho. Faulkner, porque fue para él un descubrimiento y de hecho en su prosa es muy evidente, esa prosa envolvente. Y también Juan Rulfo. Él siempre contaba que la primera vez que leyó a Rulfo que se quedó completamente alucinado y que ese era su camino. Sí,